Somos todos. Mamá, si un día desaparezco... Mamá, si un día desaparezco, no les creas. Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No me escapé con el novio. Todos me culparán a mí. Dirán que yo vestía de manera indecente. Dirán que me vieron tomando unas copas el viernes. Dirán que yo me subí a un coche con varios hombres. Dirán que yo buscaba dinero estando con mayores. Dirán que yo salía de noche. Me culparán por haber ido a bailar. Por caminar sola, Por no llevar falda a los tobillos. Por usar maquillaje. por ser extrovertida. Por ser mujer. Mamá, escribo esto para hacerte saber que yo jamás me iría sin avisar. Jamás apagaría el teléfono para evitar que me llames. Jamás me iría de ti dejándote con el corazón roto. Mamá, Mamá, si ya no vuelvo, no les creas. 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 Hola Perú, bienvenidos a la rotativa del aire, soy Mónica Delta y comenzamos aquí esta jornada informativa de una manera distinta, ¿no? Porque efectivamente esta es una campaña que se ha desplegado en México, pero es una campaña que podría aplicarse perfectamente al Perú y lo hemos visto de una manera gráfica, extensa, dolorosa, intensa en los últimos días con el caso de Sol Siret. El caso de unos padres que denuncian una desaparición, que no reciben el acogimiento adecuado de parte de la comisaría, que le dicen que seguramente se fue de parranda, cuando finalmente pasa a una fiscal, mujer, dice efectivamente que de repente no está aquí, una segunda fiscal también lo dice en el mismo sentido, que puede estar en el norte, que puede estar de parranda. Llega un tercer fiscal, en 6 meses descubren que esa chica fue descuartizada y que hoy hay detenidos sospechosos directamente del crimen. Pero no solo eso, el Congreso solicita al Ministerio del Interior en ese momento la información y aparecen unas fotografías que daban cuenta de presumiblemente estaba en el norte o fuera de aquí. ¿Por qué decimos todo esto? Por la urgencia, la necesidad de que el sistema completo se dé cuenta que cuando hay una desaparición, detrás de eso probablemente hay un porcentaje enorme, lo vamos a aterrizar en cifras, de que haya sido violada, maltratada, finalmente exterminada, asesinada, y todo lo que eso se entiende dentro de un proceso. Estamos aquí con el defensor del pueblo. Este es un tema que no solamente nos atañe a las mujeres, nos atañe a las familias, a la sociedad misma, porque nos genera una sensación no solo de inseguridad, de que simplemente estamos como abandonadas a nuestra suerte con los prejuicios que son parte de una estructura. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, está con nosotros para aterrizar en cifras y en impacto esto que estamos viviendo todos los peruanos. ¿Cómo está, doctor Mónica, Gutiérrez? Gracias por estar aquí. Mónica, buenas tardes, encantado. A ver, usted me decía que 1 de cada 10 personas o de cada 10 mujeres en las que se ha dado cuenta de una desaparición ha muerto. O sea, es decir, en las condiciones más terribles, como ha pasado en el caso de Sol Siret, que es solamente una situación simbólica que es importante para que la gente lo entienda. ¿Cómo formula usted la situación en la que vivimos en el Perú en cuanto a números, estadísticas e impacto? Sí, si me permite unos segundos para hablar del caso Sol Siret, porque me parece importante señalar que desde febrero del año 2017 la Defensoría del Pueblo viene impulsando acciones y realizando también diligencias con el propósito de activar al Estado. Fue la Defensoría del Pueblo, en la fecha que estoy señalando, que pedimos a través de documentos para que se levante el secreto de las comunicaciones. Pero eso no se hizo, o sea, no le hicieron caso. Sí, exactamente. Estamos hablando de 2017. También estamos hablando de que desde la Defensoría del Pueblo se comunicó con el presidente de la Junta de Fiscales del Callao para que precisamente se amplíe la declaración de Andrea Aguirre. Todo esto, no con un mes,
ni un año, sino varios años de anticipación y apenas algunos meses de conocimiento de la desaparición de Sol Siret. Nosotros el año 2018, en noviembre, en una audiencia pública, recibimos a Carlos Rodríguez, el padre de Sol Siret. Que no desmayaron ni don Carlos ni doña Charo, ¿no? Sí, a ellos en realidad también hay que rendirles un homenaje, no solamente por tortura permanente, porque no han podido, quizá hasta hoy, procesar que su hija había sido asesinada de esta manera, ¿no? Sí, y el caso es sumamente importante y emblemático porque usted decía al inicio cómo van los números, que a veces son fríos, pero que permiten visualizar la situación, sí. Claro. O sea, en enero de este año han sido 158 mujeres. Solo en enero. Solo en enero. Estamos hablando de mujeres mayores de edad, porque también hay otro tanto de niñas. Exactamente. ¿No? Eso significa que cada 5 horas se pierde una mujer en el Perú. En febrero al 19 al 19 de febrero se habían perdido. Hasta ayer. Claro, 90 mujeres. En el año 2019 hubieron 166 feminicidios. Sí. El 10% habían sido reportados como desaparecidos. Y de los 21 feminicidios que hasta ahora van en enero, 2 habían sido reportados como desaparecidos. Pero en ese interín, o sea, el extremo, el feminicidio, cuando se encuentra el cuerpo después de haber sido raptada, violada, vejada, haber estado dentro de eventualmente una trata de personas. O sea, quiere decir que la mayoría de las personas, de las mujeres que desaparecen, están afectadas. El feminicidio puede ser el capítulo, digamos, final, pero en el interín son agredidas, son violentadas, podían ser objeto de trata. En realidad, esto nos lleva, Mónica, a tener claro que existe a nivel del sistema interamericano un estándar, que es el estándar de la debida diligencia reforzada. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente, que el sistema, que el Estado tiene que hacer su papel de una manera más diligente de lo ordinario. El sistema, estamos hablando de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el Ejecutivo, todos tienen que hacer su papel, porque si no lo hace, el Estado asume responsabilidades por su conducta omisiva. O sea, ¿podría ser demandado el Estado por permisividad o ineficiencia en el trabajo y el resultado? Desde luego, el caso que estamos viendo tiene todos los elementos para que se le pueda imputar responsabilidades al Estado, porque el Estado es el garante de derechos fundamentales, está obligado a garantizar esos derechos. Y justamente la Corte ya ha señalado que el Estado debe cumplir en estos particulares casos por todo lo que acabamos de señalar, es decir, que puede terminar en un feminicidio, pero además todas estas situaciones que hemos descrito hacen que las mujeres sean personas en una situación de vulnerabilidad, y por eso es que el Estado está obligado a ser particularmente diligente, todos los elementos del Estado. Vamos a hacer una pausa, y hay todavía muchas cosas que señalar, porque por un lado están las comisarías, que deben tener un entrenamiento esforzado para recibir este tipo de denuncias y diligente. Por otro lado está el Ministerio del Interior, por otro lado está también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, están los centros de emergencia mujer. Todos esos niveles hay que evaluar si efectivamente están funcionando o no, y la sensación que tenemos todos es que a la hora que sale un caso mediático todo el mundo aparece. Pero mientras tanto, lo que pasa en el subterráneo permanentemente es como dejar pasar. Vamos a una pausa, ya regresamos. Que nos acaban de mencionar. A ver, señor defensor, cuando uno escucha estos casos que en realidad parecerían de una película de terror, son películas diarias, son películas que involucran dramas familiares y
también nos muestran como una sociedad poco empática, indiferente, donde las instituciones no están haciendo su trabajo. O sea, se habla mucho de protocolos, se habla mucho de declarar los años de violencia contra la mujer, se habla, mira que me detalle dónde están las fallas, porque hay un montón de instituciones que deberían funcionar de manera coordinada ante una desaparición. Un lado es la parte policial, otro lado es el Centro Mujer, otro lado que está vinculado al Centro Mujer es el propio Ministerio de la Mujer. O sea, ¿dónde estamos fallando tanto, no? Bueno, lo primero es que hay que tener claro que este es un tema estructural, es un tema de enfoque, es un tema que está, Conducta digamos... y de patrón, dice usted. Sí, pero está, desafortunadamente hay que decirlo, está inoculado en el Estado. Si el Estado no cumple su papel, todo está perdido, todo está perdido. Desde la primera instancia, desde las comisarías, los centros de emergencia mujer, la Fiscalía, el Poder Judicial, todo el sistema tiene que actuar. Por eso hablaba hace un momento de este estándar internacional. Tu Estado estás en la obligación de, en estos casos, actuar con una reforzada diligencia. Permíteme hacerte esta referencia. En el año 2018, en noviembre, Carlos Rodríguez, padre de Solciret, en una audiencia defensorial, para eso sirven las audiencias defensoriales, porque la audiencia permite tomar contacto con el ciudadano, porque yo entiendo, los medios no siempre pueden estar permanentemente atentos a esta situación, porque hay demanda de noticias que van surgiendo y esto no siempre está, pues, digamos, en el primer nivel o en el primer plano de la noticia. Estas audiencias defensoriales permiten a la Defensoría tomar contacto. Y estos hechos, ponerlos inmediatamente en conocimiento de las autoridades y a nosotros como Defensoría hacerle un seguimiento. Este es el año 2018, lo hemos hecho el año 2019, no lo vamos a poder seguir haciendo. ¿Por qué? Porque sencillamente no se entiende la labor de la Defensoría. La labor de la Defensoría, somos el supervisor de los derechos humanos, pero también tenemos que promover estos derechos y tenemos que tener contacto con la ciudadanía. No lo vamos a poder hacer porque sencillamente el presupuesto de la Defensoría ha sido recortado en este aspecto al 20 y pico %. Nos dieron para todo esto, que es muy poco, el año pasado 8 millones y pico, 8 millones y medio, y ahora nos han dado 2 millones y pico. ¿Y de quién depende eso? ¿Del Ministerio de Economía y Finanzas? Eso depende del Ministerio de la Mujer. Pero en realidad yo no he venido a hacer señalamientos, sino simplemente a explicar una realidad. Hace un momento usted me pregunta, ¿qué es lo que no está funcionando? Claro. Lo que no está funcionando es que no entendemos cuál es el papel del Estado. Mónica, estamos fabricando dos cosas. Lo primero que estamos fabricando es una responsabilidad del Estado, porque este caso, el de Solciret, tranquilamente puede llegar al sistema interamericano sin ningún problema y el Estado va a ser declarado responsable. No estoy promoviendo que sea denunciado, más bien estoy tratando de que el Estado sea denunciado en varios casos. Y otra cosa más, esto es lo más dramático, esto se va a repetir. Sí, desafortunadamente, si seguimos así, esto se va a repetir. Ciertamente, se ha quedado en el modo declarativo, se ha quedado en la visualización de los temas a través de los medios de comunicación, que solamente existen si aparecen en los medios, y estamos esperando que efectivamente las instituciones asuman y asimilen lo que está pasando para tener un trabajo consensuado, coordinado, y poder de alguna manera impactar positivamente en una sociedad que está enferma, en realidad, desde mi punto de vista. Gracias, doctor Gutiérrez. Pausa y regresamos.